Hola, ¿cómo les va? Un gusto saludarles. Para mí siempre es un placer estar acompañándolos. Continuamos con nuestras sesiones de tutorías para el examen de grado de Derecho Civil. Les voy a pedir disculpas porque se escucha mono. No tengo idea por qué. He tratado de encontrar la respuesta, pero lamentablemente no he podido. Pero algo se escucha, así que vamos incluso a subirle un poco más el volumen para que pueda tener mejor calidad de sonido. Hoy día nos corresponde revisar dos temas que son súper importantes. Ayer, en la sesión correspondiente al día que es la sesión quinta, estuvimos revisando los aspectos generales del acto jurídico, esto es definición, clasificación legal y clasificación doctrinal, y vimos también la voluntad como requisito de existencia del acto jurídico. Como dijimos respecto de esa materia en particular, dijimos que íbamos a partir la sesión del día de hoy repasando un poquito lo que habíamos hablado de voluntad. Dimos una definición de voluntad, el querer interior del alma, que busca obtener algo o que busca alcanzar un objetivo. Dijimos que para que la voluntad sea, desde el punto de vista jurídico, relevante, tiene que cumplir dos requisitos: tenía que ser seria y tenía que ser exteriorizada. Cuando hablamos de seriedad, estamos significando, por una parte, que busque producir efectos jurídicos, que sea real, y segundo, que emane de persona capaz. Y respecto a la exteriorización, obviamente que estamos significando el hecho que se manifieste al mundo exterior. Dijimos que las manifestaciones podían ser de cuatro tipos: tácita, expresa, también teníamos la voluntad presunta y eventualmente el silencio. Dijimos que la diferencia fundamental entre la voluntad presunta y la voluntad tácita es que en el caso de la voluntad tácita, la manifestación de voluntad se deduce de un hecho que se lleva a cabo. En cambio, en la presunta se deduce de un hecho que no se lleva a cabo. Y en ese caso es la ley la que presume la manifestación de voluntad. Respecto del silencio, dijimos que por regla general no significaba una manifestación de voluntad, no consistía en una manifestación de voluntad, pero eventualmente la ley o las partes le pueden entregar dicho carácter. Las partes, por ejemplo, en materia de arrendamiento; la ley, por ejemplo, en materia de mandato, cuando transcurrido el plazo, el mandante no dice nada, el mandatario no acepta ni repudia, se entiende que acepta, etcétera. Dijimos, hablamos sobre la formación del consentimiento, dijimos que no estaba tratada en el Código Civil, sino que estaba tratada en el Código de Comercio. Dijimos que el consentimiento, este acuerdo de dos o más voluntades que busca producir efectos jurídicos, estaba compuesto por dos actos jurídicos distintos, a saber, la oferta y la aceptación, actos jurídicos ambos unilaterales. El primero es el acto jurídico unilateral en virtud del cual una persona propone a otra la celebración de un acto contrato en términos tales que la otra basta con que acepte para que el contrato se perfeccione. Dijimos que tenía que ser seria, esto es, hecha por persona capaz, y por otra parte con la intención de producir efectos jurídicos. Segundo, que tenía que ser exteriorizada, que tenía que ser libre y que tenía que ser completa. Hablamos de clasificación de la oferta: tácita, expresa, persona determinada, persona indeterminada, completa o incompleta. Dijimos que cuando era incompleta estábamos en presencia de una propuesta y no de una oferta. Definimos la aceptación: acto jurídico unilateral por medio del cual el receptor de la oferta manifiesta su conformidad con ella. Dijimos que tenía que los requisitos de la aceptación se tenía que aceptar, debía darse mientras la oferta estuviera vigente, tenía que ser pura y simple, tenía que ser oportuna. También vimos la clasificación, hablamos de cuándo la oferta perdía eficacia, retractación y caducidad. Dijimos cuándo la oferta producía responsabilidad civil. Una vez dijimos que la retractación producía generaba responsabilidad civil cuando se llevaba a cabo con posterioridad a la aceptación. Y también dijimos que aunque se hiciera en tiempo oportuno, eventualmente podía producir responsabilidad precontractual. También dijimos cuáles eran los plazos para que la aceptación fuera oportuna. Dijimos también cuáles son los plazos que la ley señala para la aceptación: si las partes están en el mismo lugar, si la oferta es verbal, la aceptación tiene que ser en el mismo acto; si es escrita, hay que distinguir las partes se encuentran en el mismo lugar, que son 24 horas, si se encuentran en un lugar distinto a vuelta de correo. También dijimos que cuando se entendía formado el consentimiento, las cuatro teorías: aceptación, expedición, recepción y conocimiento. Dijimos que la aceptación era la teoría que recogía el código, esto es, que se entiende formado el consentimiento cuando el receptor de la oferta manifiesta su intención de aceptarla, independientemente si esto estaba en conocimiento o no del oferente. También dijimos cuál era la importancia de la determinación
del momento del consentimiento, de que se forma el consentimiento, comienzan a correr los plazos de prescripción y caducidad, se entiende que en ese momento tienen que concurrir requisitos de existencia y validez del acto jurídico, etcétera. Y finalmente dijimos el lugar donde se formaba el consentimiento. Si los contratantes estaban en el mismo lugar, se entiende que se forma en el lugar de residencia de ambos, y están en lugares distintos a partir de la teoría de la aceptación, se forma en el domicilio del aceptado. Bien, ahora vamos a ir a lo que nos corresponde el día de hoy, a esta sesión sexta, los actos jurídicos, los vicios del consentimiento del objeto y la causa. Esto es largo, así que vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible, pero sin dejar de lado los aspectos más importantes. A ver, ¿qué son los vicios del consentimiento? No cuáles son, ¿qué son los vicios del consentimiento? Los vicios del consentimiento son hechos o circunstancias a los cuales la ley les entrega la fuerza suficiente como para invalidar o quitar absoluta eficacia a una manifestación de voluntad. Eso es. Son hechos o circunstancias que privan a una manifestación de voluntad de eficacia y validez. Ahora, ¿cuáles son los vicios del consentimiento? 1451. El error, la fuerza y el dolo. Error, fuerza y dolo. Y algunos autores plantean que también se incluye a la lesión, que eso lo vamos a ver después. ¿Qué es el error? Es el concepto equivocado o inexacto que se tiene sobre la ley, sobre una persona, sobre un hecho, sobre una cosa. Es el erróneo, equivocado o inexacto concepto que se tiene sobre la ley, sobre una persona, sobre un hecho o sobre una cosa. ¿Cómo se clasifica el error? Se clasifica en dos tipos, error de hecho y error de derecho, dependiendo si recae sobre la ley o si recae sobre un hecho o una cosa. La gran pregunta, ¿cuál de estos dos errores vicia el consentimiento? El error de hecho. ¿Por qué razón? Porque el artículo 1452 señala que el error de derecho no vicia el consentimiento. ¿Y por qué no vicia el consentimiento? Por regla general. Porque hay dos excepciones. Porque el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. Cuando veamos el dominio y la posesión nos vamos a dar cuenta y vamos a saber qué alcance tiene esa presunción. Si es absoluta, si no es absoluta, si admite prueba en contrario, en todos los casos o en algunos, lo vamos a ver después. Ahora, este error de derecho, bien digo, admite dos excepciones donde sí vicia el consentimiento. ¿Cuáles son? Artículos 2297 y 2299. 2297 dice, se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni siquiera ni aún una obligación natural. Es decir, yo creía, de acuerdo a la ley, que de acuerdo a la ley estaba obligado a pagar algo, aun cuando ni siquiera tenía como fuente esa obligación, ese pago una obligación natural. No había nada. Yo pagué porque de acuerdo a la ley yo pensaba que tenía que hacerlo. Ahí el error de derecho vicia el consentimiento. Y el segundo caso, el 2299, que habla sobre el pago de lo no debido. Dice, del que da lo que no debe no se presume que lo dona, a menos que probare que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía, tanto en el hecho como en el derecho. Entonces, ¿en qué casos el error de derecho vicia el consentimiento? En el pago de lo no debido y en el pago habiendo error de derecho cuando ese pago ni siquiera tiene como fundamento una obligación natural. Ahora, ¿cuáles son las clases de error de hecho que establece el código? 4. Error esencial, sustancial, accidental y el error en la persona. ¿Qué es el error esencial? Es aquel que recae sobre la especie del acto o contrato de que se trata o sobre la cosa específica de que se trata. Vuelvo a repetir. El error esencial es aquel que recae sobre la especie del acto o contrato de la cual estamos hablando, de la cual se trata, o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata. ¿Cuáles son las hipótesis? Que el error recaiga sobre la especie del acto o contrato que se celebra. Esto es, por ejemplo, que una parte entienda compraventa y la otra entienda donación. O aquel que recae sobre la entidad específica de la cosa que se trata. Esto es, que uno crea que está comprando un auto y el otro cree que está vendiendo un caballo. Dos hipótesis. Error de hecho esencial, Error de hecho esencial, dos hipótesis. Que el error recaiga sobre la especie del acto contrato o sobre la identidad de la cosa específica sobre la cual recae el acto contrato. Ahora, ¿qué efecto produce? ¿Cuál es la sanción
que surge como consecuencia de un error esencial. No hay acuerdo. Hay algunos autores que plantean que el error es de tal magnitud, es tan grosero, que no hay voluntad. No es que la voluntad esté viciada, no hay voluntad. Por lo tanto, el acto sería inexistente. Por otra parte, hay algunos que plantean de que hay nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque la nulidad absoluta es la sanción más grave que impone nuestro ordenamiento jurídico civil respecto de un vicio. Hay otros que plantean de que la sanción es la nulidad relativa. ¿Por qué razón? Porque el artículo 1454, hablando del error sustancial, dice: el error de hecho vicia a sí mismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto, Por lo tanto, al utilizar la expresión a sí mismo, estaría planteando, o sea, de esta expresión se desprendería que la hipótesis anterior del error esencial se sanciona con nulidad relativa. Ahora, ¿qué es lo que es el error sustancial? Es aquel que recae sobre la calidad esencial de la cosa o sobre la sustancia. Esto es, vuelvo a repetir, el error sustancial es aquel que recae sobre la sustancia o calidad del objeto sobre el cual versa el acto contrato. Ahora, ¿es lo mismo sustancia que calidad esencial? No. Porque la sustancia es de lo que está hecho la cosa, es su composición orgánica. Como que yo estoy entendiendo que estoy comprando una barra de hierro, de oro, y me están vendiendo una barra de greda. ¿Las dos son barras? Sí. Las dos son barras. Aquí no estamos hablando de la identidad, sino que estamos hablando de la sustancia. No es lo mismo el oro que el barro. O pasamos a la calidad esencial. Cuando hablamos de calidad esencial estamos significando el atributo propio de una cosa que lo individualiza y lo diferencia de otra. Por ejemplo, que yo compre que yo crea que estoy comprando un caballo semental y me estén regalando, o me estén vendiendo, perdón, un caballo castrado. Los dos son caballos, están hechos de lo mismo, pero uno me sirve y el otro no. Yo quería un caballo semental porque esa era la calidad esencial que yo buscaba. Y por lo tanto hay error. ¿Cómo se sanciona? Nulidad relativa. Y el tercer error, es el error accidental. Dice el 1454, inciso segundo: el error acerca de cualquier otra calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los contratantes, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar y ese motivo ha sido conocido por la otra parte. En la práctica, el error accidental es aquel que no es ni esencial ni es sustancial, pero que vicia el consentimiento cuando se convierte en esencial y se le comunica a la otra parte. Eso es. Ahora, ¿el error accidental vicia el consentimiento? Por regla general no. ¿Cuándo lo vicia? Cuando se convierte en esencial. Cuando es el motivo principal por el cual yo contrato. Y segundo, cuando yo comunico este hecho a la contraparte. Ahora, ¿cómo se sanciona este error cuando excepcionalmente vicia el consentimiento? Nulidad relativa. Y finalmente tenemos el error en la persona. Artículo 1455 dice: el error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. En resumidas cuentas, el error en la persona vicia el consentimiento solamente en los casos de los contratos intuito-persona. Ejemplo, sociedad. Ahí la calidad personal, la identidad del otro es fundamental. En el contrato, por ejemplo, en la representación legal, también hay un grado de confianza, hay conocimiento de la otra persona. Por lo tanto, regla general del error de la persona, no vicia el consentimiento. ¿Cuándo lo hace? Cuando la persona, la identidad de la persona es el motivo principal por el cual yo estoy contratando. ¿Cómo se sanciona el error de la persona? Nulidad relativa. Por lo tanto, de las 4 clases de error, el único que eventualmente se sancionaría con nulidad absoluta es el error esencial. El error sustancial, accidental y de la persona se sanciona con la nulidad relativa. Ahora, también se habla del error común, pero es un error doctrinal, así que no lo vamos a tocar. Segundo vicio del consentimiento, la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Es aquella presión física o moral ejercida sobre la voluntad de una persona
para que ejecute o celebre un acto jurídico o un contrato. Es la presión física o moral que se ejerce sobre una persona con el objetivo de obtener de ella la celebración de un acto contrato. De esta definición desprendemos que hay dos tipos de fuerza: la fuerza física y la fuerza moral. ¿Cuál de las dos vicia el consentimiento? La fuerza moral, porque se entiende que cuando hay fuerza física no hay consentimiento. La fuerza moral en virtud de que la fuerza física es justamente la supresión de la voluntad, como lo dije recién. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir la fuerza moral para que vicie el consentimiento? Debe ser injusta, debe ser grave, determinante y actual. Injusta, grave, determinante y actual. Repitámoslo nuevamente. Injusta, grave, determinante y actual. ¿Qué significa que sea injusta? Cuando las amenazas de que se vale quien la ejerce son ilegales. Es decir, por lo tanto existen amenazas que son legales y que no son constitutivas de fuerza moral, como por ejemplo la que se realiza en un embargo por el cumplimiento de una deuda. Obviamente cuando al receptor se saque y lo bien pagar las cosas, eso no es una fuerza moral que debe ser consentimiento. Es una fuerza legítima, no ilegítima. Por lo tanto, primera característica de la fuerza, debe ser ilegítima. Segundo, debe ser grave. ¿Qué significa? Que sea capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. ¿Y cuándo se entiende que es grave? Hay una presunción de gravedad. 1456. Cuando la fuerza infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su cónyuge, ascendiente o alguno de sus descendientes a un mal irreparable y grave. Es decir, el artículo 1456 consagra una presunción de fuerza, de gravedad de la fuerza, y otra que es una hipótesis. Como hablábamos, como decíamos recién, la fuerza tiene que ser injusta. Pasamos al segundo escalón. Debe ser grave. ¿Qué significa que sea grave? Que infunda una impresión grave, que produzca una impresión grave en una persona de sano juicio. Una impresión grave. Pero, en ese caso yo debo probar la fuerza. Pero hay un caso en que la fuerza se presume, la gravedad de la fuerza se presume. ¿Cuándo? Cuando infunde en una persona el justo temor de verse expuesta ella o alguien de su familia a un mal irreparable y grave. En ese caso, no es necesario probar la fuerza, la gravedad de la fuerza, sino que se presume. Tercero, debe ser determinante, es decir, obra de la contraparte o un tercero con el fin de obtener la manifestación de voluntad para celebrar el acto jurídico. Es decir, significa que sin la fuerza moral, el acto jurídico o el contrato no se hubiera celebrado. Es decir, el objetivo de la fuerza moral, de esta amenaza, debe ser obtener de la contraparte la celebración de un acto contrato. Y finalmente debe ser actual, es decir, coetánea al acto contrato. La fuerza se ejerce y el contrato se celebra. No se puede alegar fuerza después de un año o después de 6 meses. Tiene que ser al tiro. Entonces, ¿cuáles son los 4 requisitos? Primero, dijimos que tenía que ser ilegítima. Segundo, que tenía que ser determinante. Tenía que ser grave y tenía que ser actual. Repito, tiene que ser injusta, tiene que ser grave, determinante y actual. Injusta, que sea ilegítima. Grave, que infunda temor en una persona de sano juicio. Una impresión fuerte. ¿Y cuándo se presume que hay gravedad en la fuerza? Cuando esta amenaza provoca en una persona el justo temor de verse expuesta a ella o cualquier miembro de su familia a un mal irreparable y grave. Tercero, que sea determinante. ¿Qué significa? Que debe llevar a la contraparte, a quien sufre la fuerza, a celebrar un acto contrato. Y cuarto, que debe ser actual. ¿Qué significa? Que debe ser coetánea a la celebración del acto contrato. ¿Quién debe ejercer la fuerza para que se vicie el consentimiento? Puede ejercerla no solo el beneficiado con esta, sino por cualquier persona. Ahora, el artículo 1456 señala algo parecido a la fuerza, pero que no es la fuerza, que es el temor reverencial. Es solo temor de desagradar a quienes se debe sumisión y respeto, no dice el consentimiento. Esto es a los papás, por ejemplo. ¿Y cuál es la sanción a la nulidad, a la fuerza? ¿Cuál es la sanción respecto a los actos viciados por la fuerza moral? Nulidad relativa. Perfecto. Ya dijimos. Del error, el único que está asociado a nulidad absoluta, el error esencial. Error sustancial, error accidental, error de la persona, nulidad relativa. Fuerza, nulidad relativa. Requisitos de la fuerza: injusta,
grave, determinante y actual. ¿Cuál de las dos fuerzas vence el consentimiento? La fuerza moral. Súper importante hacer esa distinción. El dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo puede ser entendido como vicio de la voluntad, como agravante de la responsabilidad del deudor en materia contractual y como agravante, como elemento de responsabilidad extracontractual. Pero como no estamos en responsabilidad todavía, vamos a revisarlo, vamos a analizarlo como vicio de la voluntad. Hay dos definiciones de dolo. Una definición legal que está en el artículo 44 y hay otra doctrinal. Acá se habla del dolo contractual y el dolo extracontractual. El artículo 44 habla del dolo extracontractual, porque dice que el dolo es la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Dañar a la persona o propiedad de otro. Por lo tanto, ahí asociamos la idea del delito del cuasi delito. En cambio, el dolo contractual se define como toda maquinación fraudulenta destinada a obtener de una persona una manifestación de voluntad que en otras circunstancias, con ausencia de esta maquinación, no se hubiera producido. Ahora, a partir de eso, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifica el dolo? Tenemos dolo bueno y dolo malo, dependiendo si estamos hablando de una astucia natural, una picardía que despliega una persona para defender sus intereses, por ejemplo, el adular al otro, ahí no se busca dañar ni perjudicar, y al contrario de eso está el dolo malo, que es aquel donde existe la intención positiva de engañar. Después tenemos el dolo positivo y el dolo negativo. Cuando hablamos de dolo positivo estamos significando que es un hecho que se basa en un engaño. En cambio, en el dolo negativo estamos significando una abstención maliciosa, ocultar un vicio que la cosa tiene para obtener la celebración del acto contrato. Y después tenemos el dolo determinante y el dolo incidental. El dolo será determinante cuando es el motivo que llevó a la contraparte, a la víctima, a celebrar el acto contrato. Es decir, si no hubiera existido el dolo, no hubiera contratado. Y el dolo es incidental cuando no determina que la contraparte ejecute el acto contrato, pero sí lo lleva a celebrarlo en condiciones más ventajosas. Es decir, hubiera contratado igual, pero de una manera menos onerosa, dice el texto. Por lo tanto, tenemos dolo bueno, dolo malo, dependiendo si es una argucia, una astucia, una picardía, o si hay un hecho efectivamente de engañoso. Tenemos dolo positivo o negativo, dependiendo si se hace algo o se oculta un vicio. Tenemos dolo determinante o no determinante, dependiendo si es el elemento que llevó, el elemento final, el elemento más importante que motivó a las partes a contratar, y dependiendo si no se hubiera contratado por una parte o por si se hubiera contratado por la otra, pero en condiciones menos onerosas. ¿Cuándo el dolo vicia el consentimiento? Cuando es obra de una de las partes y cuando es determinante. Por lo tanto, en el caso de los actos jurídicos unilaterales, obviamente que no está el requisito de que sea obra de una de las partes porque no hay contraparte. Por lo tanto, si ustedes si nos llegaran a preguntar ¿cómo qué requisito debe cumplir el dolo para que viese el consentimiento en, por ejemplo, en un acto jurídico unilateral como un testamento, por ejemplo, que sea determinante? Esto es, que sin él no se hubiera celebrado el acto jurídico. Y cuando es un acto jurídico unilateral, debe ser de obra de una de las partes. Porque si es obra de ambas, no hubiese el consentimiento porque nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Y tiene que ser determinante. Ahora, esta pregunta es muy importante. ¿Puede perdonarse o o renunciarse el dolo anticipadamente? No. Porque 1465, a propósito del objeto ilícito, dice que no se puede. Lo que sí se puede es perdonar el dolo que ya se ha producido. Y eso es una manifestación del principio de la autonomía de la voluntad. Fíjense lo que dice acá. ¿En qué consiste el dolo de los incapaces?
El artículo 1685 contempla una situación especial concerniente al dolo de los incapaces relativos, esto es el menor adulto y el disipador declarado interdicto. En el evento de que el incapaz hubiera incurrido en dolo para inducir al acto contrato, la ley impide reclamar la nulidad. En este caso, la ley protege a la persona que contrató de buena fe con el incapaz relativo. Lo anterior porque, según las reglas generales, solo el incapaz podría pedir la declaración. En este caso, el incapaz no puede reclamar la nulidad. Y finalmente tenemos la lesión, que es un vicio de la voluntad extraño porque no está definido, no está incluido en el 1451, pero la doctrina lo ha incorporado como un vicio de la voluntad. ¿Qué es la lesión? Es el perjuicio pecuniario que una parte experimenta en un contrato oneroso conmutativo cuando recibe de la otra parte un valor sustancialmente inferior al de la prestación que el primero a su vez suministra. En palabras simples, la lesión es aquel perjuicio pecuniario que sufre una de las partes en un contrato oneroso conmutativo y que consiste en una falta absoluta y grosera de equivalencia entre las prestaciones debidas. Contrato oneroso conmutativo, que dijimos que era aquel contrato en virtud del cual las prestaciones se ven como equivalentes. Pero en este caso hay una falta absoluta de equivalencia. Es decir, lo que yo recibo es mucho menos que lo que doy. Así de simple. ¿En qué consiste el perjuicio y la lesión? El perjuicio nace a consecuencia de la desigualdad de la equivalencia de las prestaciones. La regla general es que las prestaciones de las partes se miran como equivalentes en los contratos conmutativos. Por tanto, dicha equivalencia es subjetiva. De manera excepcional, la ley impone ciertos límites o reglas mínimas de equivalencia a las partes que, de ser vulneradas, la ley sanciona a través de la institución de la lesión. A ver, lo que está diciendo acá es que la equivalencia de las prestaciones, hasta cierto punto, depende de la voluntad de las partes. Yo puedo plantear, por eso podemos llegar a un acuerdo, por ejemplo, de que este teléfono vale 2 lucas. Y si estamos de acuerdo, eventualmente, ese es el valor de equivalencia que le damos. Es decir, este teléfono equivale a 2 lucas. Sin embargo, la ley impone ciertos límites que no se pueden traspasar. Porque si se traspasa, se entiende que hay una falta grosera de equivalencia en las prestaciones. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la lesión? Aquí hay dos posturas. Para algunos es un vicio subjetivo, afirmando que la lesión que sufre el individuo en el acto jurídico es consecuencia de la presión de las circunstancias. Es decir, estoy tan apremiado por la falta de plata que me obligo o estoy dispuesto a aceptar de que me pasen por el arco al triunfo, de que me roben en la práctica. Y otros plantean que estamos en presencia de un vicio objetivo, en consideración de que no interesan los móviles de los contratantes. La lesión es lesión porque hay falta de equivalencia. Es decir, de acuerdo a esta teoría, lo que convierte a la lesión en un vicio de la voluntad no es un asunto subjetivo, no es la voluntad de los contratantes, no es el apremio que una de las partes pueda tener, sino que la lesión se da por un tema aritmético. Es decir, sacando cuentas, hay una falta de equivalencia. Y eso es lo que dice el código. Esto es, acá hay lesión, por lo tanto la voluntad está viciada. Ahora, ¿cuáles son las características de la lesión? No está regulada en el Código Civil como una lesión, sino que es un vicio doctrinal. Se establece solamente para ciertos casos que lo vamos a ver ahora. Prescribe en 4 años. En 4 años. Al igual que la nulidad relativa. Bueno, al igual que un año menos que la nulidad relativa. Nulidad relativa 5 años, nulidad absoluta 10 años. No, miento. Nulidad relativa son 4 años. Al igual que la nulidad relativa son 4 años. 4 años. Y presenta diferentes sanciones dependiendo de cada caso. ¿En qué casos se considera la lesión como un vicio de la voluntad? En la compraventa de bienes inmuebles, en la permuta, en el mutuo, en la partición, en la asignación testamentaria, en la cláusula penal y en la antícresis. Vamos a revisar cada uno. ¿Cuándo hay lesión en la compraventa? Esto al dedillo.
El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe por la cosa que vende es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. El comprador sufre lesión cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. El justo precio lo establecen las partes. El justo precio lo establecen las partes. Imaginémonos que el justo precio son 100. Para el vendedor habría lesión enorme cuando recibe, dice acá, cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. ¿Cuál es la mitad del justo precio? 50. Porque el justo precio era 100. Recibe 49. Si él recibiera 50, no hay lesión enorme. Si recibe 49, sí. Porque recibe menos de la mitad del justo precio. Y para el que compra, si el justo precio es 100, dice que el comprador sufre lesión cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que pagó por ella. Es decir, si el justo precio, si pagó por ejemplo 100 por la cosa que compró, como justo precio, dice acá, el comprador sufre lesión cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que pagó por ella. Si él pagó 100, la mitad serían 50. Y en este caso, el justo precio serían 49. Esas son las dos hipótesis. Para el que compra y para el que vende. Para el que vende hay lesión enorme cuando lo que recibe por concepto de la cosa que vende es inferior a la mitad del justo precio. Y para el que compra habrá lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que pagó por ella. Esas son las hipótesis. ¿Cuál es la sanción? Nulidad relativa, por regla general. Pero las partes pueden evitar esta sanción. ¿Cómo lo hacen? En el caso del comprador, completando el justo precio con deducción de una décima parte. Y el vendedor, restituyendo el exceso de precio recibido con un aumento de un 10%. Para el que compra, completando el justo precio menos el 10%, y para el que vende, completando el precio, perdón, restituyendo el exceso de precio menos el 10, con un aumento del 10%. Ahora, ¿procede la lesión en la compraventa de bienes muebles? No. Ahora, ¿cuándo hay lesión en la permuta? Se aplica la misma regla del contrato de compraventa de bienes inmuebles. La misma. Esto es para el que compra y para el que vende, la regla que vimos recién. Ahora, ¿cuándo hay lesión en la aceptación de una asignación testamentaria? En el caso de que disminuyera el valor total de la asignación en más de la mitad. Es decir, si yo, en el testamento, por ejemplo, recibo una asignación de 100 millones de pesos y resulta de que cuando voy a hacerla efectiva tengo 49 millones. Allí hay lesión enorme. ¿Cómo se sanciona? Nulidad relativa. ¿Cuándo hay lesión en la partición? La misma regla. Cuando un comunero ha sido perjudicado en más de la mitad de su cuota. Es decir, le correspondía como cuota 100 y tiene 49. ¿Cómo se sanciona? Nulidad relativa. Acá no hay la posibilidad de sanear, por decirlo de alguna forma, la nulidad relativa. No. A diferencia de la compraventa, que sí se podía. ¿Cuándo hay lesión en la cláusula penal? Dijimos que la cláusula, más adelante vamos a ver que la cláusula penal es aquella, para la redundancia, cláusula donde se evalúa los perjuicios de manera previa en el contrato. Es decir, para evitar un juicio de indemnización de perjuicio, las partes definen anticipadamente en la cláusula penal cuál va a ser la evaluación de los perjuicios. Ahora dice, estaremos en presencia de cláusula penal enorme cuando la pena que ésta establece excede del duplo de la prestación, incluyendo esta en él. Es decir, cuando, por ejemplo, si mi obligación era 100, cuando mi obligación era 100 y la cláusula penal es el doble de 100, más del doble de 100. Esto es 210. Ahí hay lesión. ¿Y cómo se soluciona el problema? Reduciendo lo que excede el duplo. Y finalmente tenemos el mutuo o préstamo de dinero,
¿Cuándo hay lesión enorme? Cuando los intereses que se pactan son superiores al interés máximo convencional, esto es al interés corriente aumentado en un 50%. ¿Cómo se sanciona? Rebajando el interés al interés corriente. Y finalmente, la antítesis. Ya el nombre es raro, pero la antítesis es un contrato por el medio del cual las partes estipulan, bueno, es un contrato por medio del cual el deudor le entrega al acreedor un bien raíz para que éste se pague de la deuda por medio de sus frutos o a través de sus frutos. Ahora, ¿cuándo hay lesión enorme? Cuando los intereses que se pactan son superiores al interés máximo convencional. ¿Cuál es la regla que se aplica? La misma del mutuo. Esto es bajar los intereses al interés corriente. Terminamos con los vicios de la voluntad. Sé que alguien está pensando, oye, nos pegamos una patinada en respecto de la lesión en la compraventa. Es rara el trabalengua, hay que aprendérselo nomás. No vamos a echar a discutir doctrina cuando no tiene sentido discutirla. La idea es no llegar ahí. Pero si hay que llegar, hay que repetirlo tal cual. Y tratar de aplicarlo con un ejemplo. Los que sean mejores para las matemáticas que yo, se lo agradecería mucho si lo quieren aportar en los comentarios. Ahora nos vamos al siguiente cuestionario. Llevamos 36 minutos. El objeto y la causa del acto jurídico. El objeto y la causa del acto jurídico. Bien, ¿qué es el objeto del acto jurídico? Es el conjunto de derechos y obligaciones que el acto jurídico crea, modifica, extingue, transmite o transfiere. ¿Qué dice el Código Civil respecto al objeto? En los artículos 1438 y 1460 señala que el objeto de la declaración de voluntad es una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. Y aquí se produce una confusión que la vamos a aclarar al tiro. No es lo mismo el objeto del acto jurídico, el objeto de la obligación y el objeto de la prestación. El objeto del acto jurídico es la obligación y derecho que engendra el acto jurídico. El objeto de la obligación es la prestación. Y el objeto de la prestación son una o más cosas que se deben dar, hacer o no hacer. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir el objeto del acto jurídico? Tenemos que distinguir si el objeto recae sobre una cosa o si recae sobre un hecho. Si el objeto recae sobre una cosa, esta cosa debe ser real, debe ser comerciable, debe ser determinado o determinable, y algunos señalan que debe ser lícito. ¿Qué significa que la cosa objeto del acto jurídico deba ser real? Debe existir o esperarse que exista. De acuerdo a lo anterior, puede tratarse de cosas presentes o futuras. En el caso de las cosas futuras, es decir, aquellas que no existen pero se espera que existan, el acto podrá asumir dos formas. Puede tratarse de un contrato aleatorio o puede tratarse de un contrato condicional. En el caso de que sea un contrato aleatorio, cuando la prestación consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, y será condicional cuando el contrato se reputa celebrado bajo la condición suspensiva de que la cosa objeto del mismo llegue a existir. Ahora, finalmente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1813, la regla general será entender que el contrato es condicional y la excepción es que se trata de un contrato aleatorio. ¿Por qué? Vámonos al artículo 1813 a propósito de la compraventa. ¿Qué dice? Vamos a buscarlo. La venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo la condición de existir, salvo que se exprese lo contrario, o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte. Dice, la venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no produce efecto alguno. Segundo, debe ser comerciable. ¿Qué significa? Que la cosa sea comerciable significa que pueda ser objeto de una relación jurídica, pudiendo radicarse en un patrimonio. Por regla general, las cosas son comerciables, excepcionalmente no lo son. Tercero, debe ser determinada o determinable. Las cosas deben estar determinadas a lo menos en cuanto a su género, porque esta es la determinación mínima que establece la ley.
La máxima determinación será cuando estemos en presencia de una especie o cuerpo cierto. El objeto será determinable cuando en el propio acto o contrato se fijen reglas para su determinación. Es decir, cuando el objeto recae sobre una cosa, tenemos dos opciones. Que sea una especie o cuerpo cierto, esto es una cosa determinada, o una cosa determinable, es decir, que las partes establezcan las reglas para su determinación. Y finalmente debe ser una cosa lícita. Y después tenemos la otra opción, que es cuando el objeto recae sobre un hecho. El hecho debe ser determinado o determinable, esto es, debe ser un hecho claramente determinado. No se admite que el hecho quede entregado al arbitrio del deudor, porque obviamente el deudor debe saber a lo que se está obligando y el sujeto activo debe saber qué puede exigir. En todo caso, no puede quedar determinado inicialmente, pero puede contener el acto las reglas para su determinación posterior, en el mismo caso o de acuerdo a la misma regla que cuando el objeto recae sobre una cosa. Debe ser físicamente posible. No creo que sea necesario decir en qué consiste esto. Y tercero, debe ser moralmente posible. Será moralmente imposible cuando sea contrario a las leyes, a las buenas costumbres y al orden público. Entonces, ¿qué requisito debe cumplir el objeto? Tenemos que distinguir si recae sobre una cosa o si recae sobre un hecho. Si recae sobre una cosa, debe ser comerciable, debe ser real, esto es, debe existir o esperarse que exista, debe ser determinada o determinable y debe ser lícita. Cuando recae sobre un hecho, debe ser física y moralmente posible y debe ser determinado o determinable. Ahora, esta pregunta es muy interesante. ¿Cuándo se entiende que el objeto es ilícito? Porque el código da ejemplos de objeto ilícito, pero no define lo que es el objeto lícito ni el objeto ilícito. El objeto ilícito es aquel contrario a la ley, a las buenas costumbres y al orden público. ¿Qué criterio admite nuestro Código Civil respecto al objeto ilícito? Admite un criterio casuístico, es decir, hay casos que están señalados en los artículos del 1462 al 1466 de objeto ilícito. Y en esto no hay otra cosa que hacer que revisar el código. Vamos a irnos al 1462. Dice: hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público chileno. Así, la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas es nula por el vicio del objeto. 2. Artículo 1463. Pacto de sucesión futura. El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la otra persona. ¿Por qué? Porque se consideraría un acto inmoral. Pero lo que sí se puede hacer, se pueden celebrar convenciones relativas a las mejoras. Esto es, el pacto de no mejorar. El pacto entre un asignatario y el causante eventual de que éste no va a disponer de la cuarta de mejoras. Ahí sí se puede. Después tenemos la enajenación de las cosas enumeradas en el artículo 1464. En este caso, la voz enajenación debe ser tomada en un sentido amplio. Todo acto de disposición entre vivos por el cual el titular de un derecho lo transfiere a otra persona o constituye sobre él un derecho real a favor de un tercero. Vámonos al tiro. ¿Hay objeto ilícito en la enajenación de qué? De las cosas que no están en el comercio. Obviamente. Aquellas cosas que no están en el comercio y no pueden ser objeto de relaciones jurídicas por su imposibilidad de radicarse en un patrimonio. ¿Qué se incluye acá? Las cosas comunes a todos los hombres, los bienes nacionales de uso público y las cosas consagradas al culto divino. Segunda hipótesis del artículo 1464. Hay objeto ilícito en la enajenación de los derechos personalísimos, que son aquellos que solamente pueden ser ejercidos por su titular sin posibilidad de ser enajenados y extinguiéndose a la muerte del titular del derecho. Los derechos personalísimos se agotan con su primer y único titular. En consecuencia, estos derechos son comerciables pero inalienables e intransmisibles. Tercero, y aquí entramos en un tema interesante, enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial. Acá la palabra embargo, de acuerdo a la mayoría de la doctrina, es tomada en un sentido amplio, abarcando, además del embargo propiamente tal,
del juicio ejecutivo, también las medidas precautorias. Ahora, ¿cuándo se puede? Aquí estamos, este numeral del artículo 1464 es un ejemplo de una norma imperativa de requisito. Esto es, yo puedo celebrar un acto que en principio se encuentra prohibido cuando se cumplen ciertos requisitos. ¿Cuáles son acá? Uno, que exista autorización del juez que decretó la prohibición del embargo o embargo y el consentimiento del o los acreedores. Cuarto, enajenación de aquellas especies cuya propiedad se litiga. Son aquellas cosas muebles e inmuebles cuyo dominio discuten las partes en juicio. Para estar en esta hipótesis, será necesario que el tribunal decrete prohibición sobre los bienes, por lo tanto no bastará con la sola existencia del litigio. Aquí hay discusión. ¿Se puede eventualmente aplicar la misma regla del numeral tercero? Esto es, que se pueda enajenar con autorización del juez y de los acreedores, en este caso de las partes que litigan. Hay discusión. Después nos vamos al artículo 1465, que dice: el pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada no vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expresamente. La condonación del dolo futuro no vale. Esto es, hay objeto ilícito en la condonación anticipada del dolo. No así cuando el dolo ya se ha producido y se condona con posterioridad. Después, hay objeto ilícito, artículo 1466, en las deudas contraídas en juegos de azar, venta de libros cuya enajenación es prohibida por autoridad competente, láminas, pinturas y estatuas obscenas, y el bolsillo de payaso, 1466, que dice, perdón, en el artículo 1400, acá está, 1466, constituye la regla general. Debemos relacionar este precepto con el artículo 10 y 6682, que establece que la sanción en caso de infringirse una norma prohibitiva será la nulidad absoluta. ¿Qué significa esto? Que hay objeto ilícito en todos aquellos actos que estén expresamente prohibidos por la ley. Entonces, revisando, ¿cuáles son las hipótesis de objeto ilícito? Primero, artículo 1462, en todo lo que contraviene el orden público chileno. 2, en los pactos de asociación futura, 1463, 1464, las 4 clases de enajenación, esto es, cosas que se encuentran fuera del comercio, derechos personalísimos, cosas embargadas judicialmente y las cosas cuya propiedad se litiga. Después la condonación anticipada del dolo. Y finalmente la deuda contraída en juegos de azar, venta de láminas obscenas. Y finalmente en todo aquello que contraviene al derecho o a la ley. Perfecto. Ahora, finalmente, para quedar claro con esto, respecto de la prohibición general, la última parte del artículo 1466 dice que hay objeto ilícito en general en todo contrato prohibido por las leyes. Ese es el bolsillo de payaso. Todo contrato prohibido por la ley hay objeto ilícito. Ahora, la última pregunta respecto al objeto. ¿Qué tipo de norma contiene el número 1 y el número 2 del artículo 1464? Son normas prohibitivas. Esto es, ordenan una abstención absoluta. En cambio, el 3 y el 4 son imperativas de requisito, como dijimos hace un rato. Ahora vamos a ir a la causa. ¿Qué es la causa? La causa no se encuentra, dice que el artículo 1467 señala que no puede haber obligación sin una causa real ilícita. Pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad es causa suficiente. Y el inciso segundo define lo que es la causa. Se entiende por causa el motivo que induce al acto contrato y por causa ilícita la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Por lo tanto, definición legal de causa es el motivo que induce a la celebración del acto contrato. Eso es la causa. Y la causa ilícita será aquella prohibida, aquella contraria a la ley o a las buenas costumbres o al orden público. Ahora, ¿el código se refiere a la causa del contrato o a la causa de la obligación?
Existe discusión al respecto de la doctrina. Para algunos autores la causa se refiere a la obligación, tal como lo establece el inciso primero del artículo 1467. ¿Qué dice el artículo 1467? No puede haber obligación sin una causa real y lícita. No puede haber obligación sin una causa real y lícita. Pero el problema es que el inciso segundo, cuando define la causa, dice que es lo que motiva a la celebración del acto o contrato. Por lo tanto, acá hay una confusión. Algunos plantean de que lo que regula el código es la causa del contrato, el inciso segundo, cuando define la causa, y otros plantean que lo que está definiendo es la causa de la obligación a partir de lo que indica el inciso primero. Ahora, aquí entramos en un tema medio complicado. ¿Cuáles son las acepciones de la palabra causa? Tenemos causa eficiente, causa ocasional, causa final y causa económica. ¿Qué es lo que es la causa eficiente? El elemento generador del acto, es decir, la fuente de las obligaciones. Contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito y la ley. La causa eficiente responde a las siguientes preguntas. ¿Por qué se debe? ¿Por qué estoy obligado? ¿Y cómo se produjo? ¿Por qué se produjo el efecto? La respuesta a estas interrogantes es porque ocurrió un hecho apto según la ley para producirlo, porque preexistió una fuente de las obligaciones. La causa del contrato es el contrato, lo cual nos lleva a un absurdo. Por lo tanto, esta no es la excepción que nos interesa. Causa eficiente, fuente de las obligaciones. El hecho que genera la obligación, ¿es la que recoge el código? No. Segundo, causa ocasional. Consiste en los motivos personales o subjetivos, psicológicos inmediatos que surgen en el fuero interno de los individuos. Constituyen el móvil o intención primera y remota que mueve la voluntad hacia una conducta determinada. Varios varían respecto de un mismo acto según sus distintos autores. Después tenemos la causa final, que es el fin o propósito inmediato e invariable de un acto. La razón o interés que induce a obligarse. Es la finalidad típica y constante, cualquiera sea la persona que contrate y los móviles internos que lo motiven. Esta es la causa que recoge el código. Porque dice 1467, inciso segundo, se entiende por causa el motivo que induce al acto contrato, la finalidad que estoy buscando. En los contratos reales, por ejemplo, la causa final será la entrega de la cosa, en los consensuales será, en los bilaterales será las prestaciones recíprocas, en los gratuitos la mera liberalidad, en los contratos aleatorios la suerte. Y finalmente la causa económica. El autor, que es Henry Capitan, sostiene que el fin perseguido al celebrar un acto contrato es de carácter económico y no puramente jurídico. Ahora, ¿a qué tipo de causa se refiere el artículo 1467? Para la mayoría de los autores se refiere a la causa final, que era el fin o propósito inmediato e invariable de un acto, la razón por la cual yo me obligo. Ahora, dice el autor que podemos sostener que estamos en presencia de un sistema dual. Cuando se trata de la causa lícita, el legislador solo se refiere a la causa final. Pero cuando se trata de la causa ilícita, el juez debe investigar la causa ocasional o móvil de los contratantes. ¿Existen obligaciones abstractas o carentes de causa? Sí. Por ejemplo, un cheque. Un cheque al portador. El cheque no contiene obligación alguna. Es un título de crédito nomás. Por lo tanto, es un título que carece de causa. La estipulación a favor de un tercero tampoco tiene causa. ¿Y cuáles son los requisitos que debe cumplir la causa? Debe ser real. Esto es, significa que debe existir. Debe ser objetiva. Por lo tanto, la causa no será real cuando es inexistente, cuando es falsa y cuando erróneamente se cree que hay una causa sin haberla. Y debe ser lícita. Es decir, debe ser real y debe ser lícita. ¿Qué significa que sea real, como dijimos? Debe existir. Debe ser objetiva. ¿Y qué significa que sea lícita? Que debe ser apegada a derecho, al orden público y a las buenas costumbres. ¿Debe probarse la causa? No. ¿Por qué? Porque el artículo 1567 dice acá,
Vamos a buscar al tiro, porque parece que acá el libro tiene un error. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar. Mil 1457. Perdón. Vamos a buscar al tiro, acá hay un error. Acá está. Dice, no puede haber obligación sobre una causa real ilícita, pero no es necesario expresarla. La pura irrevocabilidad o beneficencia es causa suficiente. La causa se presume, desde que la ley no exige expresarla en el acto o contrato. Ahora, en el caso de 1567, a propósito de los modos de extinguir las obligaciones, toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Eso es lo que dice acá. Creo que hay un error en el texto, pero en el fondo, ¿qué es lo que plantea la pregunta? Que no es necesario probar la causa porque de acuerdo del momento que no es necesario expresarla, no hay que probarla. Ahora, ¿cuándo hay que probar la causa? Cuando estamos en presencia, es necesario probar la causa cuando es una causa ilícita. ¿Cuál es la sanción por la falta de causa? Para una parte de la doctrina se sanciona con inexistencia y para otros autores sería la nulidad absoluta. ¿Cuál es la sanción por la causa ilícita? 1682, que dice 1682. La nulidad producida por un objeto y causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las partes, será la nulidad absoluta. Y esto no se discute en doctrina. Bien, esta parte de la materia es complicada, hay que darle una vuelta. Veamos nuevamente los videos, revisemos los artículos pertinentes, pero ¿qué es lo relevante acá? Haciendo un corolario, por decirlo de alguna forma. Saber qué son los vicios del consentimiento, cuáles son, la clasificación del error, sobre todo, que es súper importante, cuál de los errores vicia el consentimiento, después los tipos de error, error esencial, sustancial, accidental y en la persona, cuáles son las sanciones para cada uno de ellos, después en el caso de la fuerza, clasificación, fuerza física, fuerza moral, requisito para que la fuerza sea un vicio del consentimiento, dijimos que tenía que ser injusta, que tenía que ser grave, determinante e ilícita. Después en el caso del dolo, definición de dolo contractual, definición de dolo extracontractual, clasificación del dolo bueno, dolo malo, positivo, negativo, principal o incidental, requisito del dolo como vicio del consentimiento, que sea determinante, que sea obra de una de las partes de los contratos bilaterales. Después vimos la lesión, definición, casuística de la lesión en el caso de la compraventa de bienes inmuebles, permuta, cláusula penal enorme, en el caso de las alienaciones testamentarias, partición, mutuo y antícresis. Sobre todo la hipótesis de la compraventa de bienes inmuebles, porque ahí hay que aprendérselo, la idea de memoria. ¿Qué es el objeto? ¿Cuál es la diferencia entre el objeto del acto jurídico, el objeto de la obligación y el objeto de la prestación? ¿Qué características debe cumplir el requisito, el objeto si recae sobre una cosa, sobre un hecho? Dijimos que se recaía sobre una cosa, la cosa tenía que ser real, comerciable, determinado, determinable, ilícita. Se recaía sobre un hecho, debía ser determinado, determinable y ser física y moralmente posible. ¿Cuáles son las hipótesis del objeto ilícito? 1462, esto es, todo acto contrario al derecho público chileno, los pactos de solución futura, salvo en el caso del pacto de no mejorar, las enajenaciones de 1464, esto es, cosas que se encuentran fuera del comercio, derechos personalísimos, cosas que se encuentran embarcadas judicialmente, a menos que haya autorización del juez y de los acreedores, cosas cuya propiedad se litiga. Después vimos la condonación anticipada del dolo, vimos los juegos de azar, vimos la venta de artículos prohibidos y vimos todo contrato que esté prohibido por la ley, que es el bolsillo de payaso. La causa, ¿cómo se define la causa? 1467, inciso segundo, perdón, que ahí está definida.
Vimos que había una controversia respecto de cuál era la causa que trataba el código, si la causa de la obligación o la causa del contrato. 1467, inciso primero, obligación. 1467, inciso segundo, el contrato. Ahí hay discusión. Alessandri dice que es el contrato. Las acepciones de la palabra causa, esto es la causa eficiente, la causa ocasional, la causa final y la causa económica. Dijimos que la que recoge el código respecto a la causa lícita es la causa final y respecto de la causa ilícita es la causa ocasional. Dijimos, hablamos de las obligaciones carentes de causa, requisito de la causa que debe ser real, que debe ser lícita, y también que no era necesario probarla y cuáles eran las sanciones cuando había falta de causa, que es la nulidad absoluta, y cuando hablamos de causa ilícita también nulidad absoluta. Para mañana vamos a revisar el cuestionario 13 y 14, sesión número 7 ya. El primer cuestionario vamos a hablar sobre la capacidad y el segundo vamos a hablar sobre la teoría de la representación. Para después terminar acto jurídico con simulación. Y también vamos a ver las formalidades y las solemnidades que el texto no las trata, pero obviamente que tenemos que tratarlas, porque es lo que corresponde de acuerdo al programa, lo que corresponde también respecto a los cedularios, que pregunta absolutamente examen de grado, diferencia formalidad, solemnidad y los tipos de formalidades que existen también, para después pasar derechamente a la teoría de los bienes, porque no vamos a entrar a la teoría de la prueba, porque eso lo vamos a ver en derecho procesal. Como siempre les digo, complementen con sus apuntes, pero no hay mejor apunte que el código. Si alguien necesita un apunte, que me lo pida. Y para mí ha sido un placer nuevamente encontrarme con ustedes y nos vemos próximamente en una nueva sesión. Que estén muy bien. Chao.